El millonario Esteban Montenegro jamás olvidaría aquella mañana. No porque fuera distinta a otras en su hacienda de San Miguel del Valle, sino porque por primera vez en muchos años algo lo obligó a mirar. Esteban llevaba semanas sin dormir bien. Desde la muerte de su esposa, la casa parecía más grande, más silenciosa, más fría. Aquel amanecer caminaba por los corredores de la hacienda sin rumbo fijo, con la mente cargada y el pecho apretado, cuando escuchó un sonido que no pertenecía a ese lugar. No era el mugido del ganado, no era el viento entre los árboles, era un llanto contenido, casi apagado, como si alguien tuviera miedo incluso de llorar. Esteban se detuvo. No sabía por qué, pero algo dentro de él se tensó. El sonido venía del fondo de la casa, cerca de la antigua lavandería, un espacio donde casi nunca entraba nadie, y mucho menos él. Caminó despacio, sin anunciarse, y entonces la vio. Allí estaba Lucía Ramírez, una de las empleadas más silenciosas de la hacienda, una mujer joven, delgada, con el uniforme gastado y el cabello recogido a las apuradas. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con el rostro pálido y los ojos cansados. Pero no estaba sola. Lucía sostenía 3 bebés, 3 pequeños cuerpos envueltos en mantas viejas, apretados contra su pecho como si su propio cuerpo fuera el único refugio que les quedaba en el mundo. 2 de ellos dormían. El tercero lloraba en silencio, sin fuerzas, con un gemido tan bajo que partía el alma. Esteban sintió que algo se rompía dentro de él, no entendía lo que veía, no sabía desde cuándo, no sabía por qué, lo único que sabía era que esa escena no debía existir en su hacienda. Lucía no lo había visto. Estaba completamente concentrada en los bebés, moviéndolos con cuidado, susurrándoles palabras que Esteban no alcanzaba a escuchar. Sus labios temblaban, sus manos también. Y entonces ocurrió algo que terminó de sacudirlo. Lucía abrió un botón de su uniforme y comenzó a amamantar al bebé que lloraba. Esteban dio un paso atrás, impactado, no por vergüenza, sino por la pregunta que le explotó en la cabeza como un disparo. ¿Por qué una empleada mía está aquí, con 3 recién nacidos, escondida? Durante años, Esteban Montenegro había sido conocido como uno de los hombres más ricos de la región. Dueño de tierras, ganado, maquinaria, respeto. Nada ocurría en San Miguel del Valle sin que, de una forma u otra, pasara por sus manos. Y sin embargo, esto estaba pasando bajo su propio techo. Lucía parecía no existir para nadie, ni para los capataces, ni para la administración, ni siquiera para él. Hasta ahora. El millonario sintió un nudo en la garganta. Pensó en su esposa, en la habitación vacía, en el silencio que lo perseguía desde hacía meses. Pensó en cuántas veces había pasado por ese corredor sin mirar, sin escuchar, sin preguntar, y ahora esa omisión tenía un peso. Lucía acomodó a los bebés con extremo cuidado. Su respiración era lenta, controlada, como si estuviera acostumbrada a aguantar más de lo que cualquier persona debería soportar. Cuando terminó, cerró el botón del uniforme, secó una lágrima con el dorso de la mano y apoyó la cabeza contra la pared. Parecía agotada, derrotada, invisible. Esteban dio un paso al frente sin pensar. El leve ruido de sus botas sobre el piso hizo que Lucía levantara la vista de golpe. Sus ojos se abrieron con miedo. Cuando lo reconoció, su rostro se descompuso por completo. «Señor Montenegro», susurró, incorporándose como pudo. Yo puedo explicar». Pero Esteban no la dejó terminar. No porque estuviera enojado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Frente a él no estaba una empleada, no estaba una falta, no estaba un problema administrativo. Había una mujer sosteniendo 3 vidas, completamente sola, y ese silencio gritaba verdades que nadie había querido escuchar. Antes de que Lucía pudiera decir una palabra más, Esteban levantó la mano, pidiéndole calma. «Tranquila», dijo con voz baja, grave. «No voy a hacerte daño».
Lucía apretó a los bebés contra su pecho, como si no creyera del todo esas palabras. Y en ese instante, Esteban entendió algo doloroso. Ella había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en él. Gancho directo al espectador. Primer minuto. Y lo que Esteban descubriría en los minutos siguientes no solo cambiaría la vida de Lucía, sino que revelaría una verdad oculta durante meses dentro de su propia hacienda. Una verdad que nadie quería enfrentar. Una injusticia que había crecido en silencio y una decisión que pondría a prueba todo lo que él creía saber sobre poder, responsabilidad y humanidad. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí contamos relatos que revelan injusticias ocultas, verdades humanas y giros que nadie espera. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Tu mensaje puede ser leído en el próximo relato. El millonario aún no sabía cómo había llegado Lucía hasta ese punto. No sabía quién la había abandonado. No sabía por qué nadie habló. Pero una cosa era segura. Nada volvería a ser igual después de ese momento. Esteban Montenegro no se movió de inmediato. Se quedó allí, de pie, observando a Lucía como si aquella escena necesitara tiempo para asentarse en su mente. La cocina de la hacienda, amplia, blanca, impecable, parecía de pronto un escenario completamente distinto. Ya no era un lugar de orden y rutina. Se había transformado en un espejo incómodo de algo que él no había querido ver. Lucía estaba ahora de pie frente al fregadero. Tenía a los trillizos sujetos a su cuerpo con un cargador improvisado, ajustado con telas viejas y nudos mal hechos. 2 de los bebés apoyaban sus cabecitas contra su pecho. El tercero se movía inquieto, buscando calor. Ella lavaba platos con una sola mano, despacio, concentrada, como si cada movimiento fuera una coreografía aprendida a la fuerza. Esteban notó algo que lo incomodó profundamente. Lucía no trabajaba a pesar de los bebés. Trabajaba como si ellos fueran parte de su cuerpo, como si nadie hubiera considerado que una mujer en esas condiciones necesitaba ayuda. ¿Desde cuándo?, preguntó él al fin, sin terminar la frase. Lucía se sobresaltó levemente. No lo había visto acercarse tanto. Bajó la mirada, como si temiera que cualquier palabra fuera una falta. «Desde que nacieron, señor», respondió en voz baja. «No tengo con quién dejarlos». La respuesta fue simple. Demasiado simple. Esteban frunció el ceño. «¿Y por qué no avisaste?», preguntó. «¿Por qué nadie me dijo nada?». Lucía apretó los labios. Sus manos siguieron trabajando, pero ahora temblaban. «Porque...» tragó saliva. «Porque no era asunto suyo». Aquellas palabras le cayeron a Esteban como un golpe seco en el pecho. No era asunto suyo. Él, que se consideraba un hombre justo. Él, que hablaba de valores, de familia, de responsabilidad social. Él, dueño de todo aquello. Y una mujer con 3 recién nacidos había llegado a creer que no tenía derecho ni siquiera a pedir ayuda. Esteban miró a los bebés con más atención. Sus mejillas estaban hundidas, sus ropitas limpias pero gastadas. No había lujos, ni juguetes, ni señales de cuidado extra, solo lo esencial, apenas lo suficiente. «¿Cuántos meses tienen?», preguntó. «2», respondió Lucía. «Cumplieron 2 meses ayer, y nadie lo sabía». Esteban apoyó una mano en la encimera. Sintió un mareo leve. Recordó las fiestas en la hacienda, las visitas, los brindis, los discursos sobre prosperidad, mientras, en silencio, esto sucedía a pocos metros. «¿Dónde vivís?», preguntó. Lucía señaló con la cabeza hacia el fondo. «En la habitación de servicio, la más chica». Esteban conocía ese cuarto. Apenas cabía una cama individual. «¿Los 3 ahí?», dijo incrédulo. Lucía asintió. No hubo reproche en su gesto. No hubo dramatismo. Solo aceptación. Y eso fue lo que más le dolió a él.
Durante los minutos siguientes, Esteban no habló, observó, escuchó, miró cómo Lucía acomodaba a los bebés cuando uno se inquietaba, cómo hacía pausas para besarlos en la frente, casi pidiendo perdón por algo que ella no había causado. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Lucía, dijo con voz firme pero contenida, necesito que me cuentes todo, desde el principio. Ella dudó. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Luego, volvió a mirarlo a él. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más, miedo acumulado. No quiero problemas, señor Montenegro, susurró. Yo solo quiero trabajar. Esa frase terminó de confirmar lo que Esteban empezaba a comprender. No se trataba solo de pobreza, se trataba de temor. No estás en problemas, respondió él. Te lo prometo, pero no puedo ayudar si no sé la verdad. Lucía respiró hondo. Cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, ya no estaba hablando con el patrón. Estaba hablando con alguien que por primera vez la estaba mirando de verdad. Llegué a San Miguel del Valle desde Villa Esperanza, comenzó. Tenía 19 años. Vine buscando trabajo. Mi familia es humilde, muy humilde. Esteban escuchó sin interrumpir. Aquí conocí a un hombre, continuó. No era de la hacienda, pero venía seguido. Me prometió cosas, una vida mejor. Su voz se quebró apenas. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Esteban sintió rabia, una rabia silenciosa, peligrosa. ¿Y cuándo supiste que eran 3? Preguntó. Lucía sonrió por primera vez, una sonrisa triste. Cuando el médico me lo dijo, lloré, admitió, de miedo y también de amor, pero el miedo ganó. Ella explicó cómo había trabajado hasta el último día del embarazo, cómo había escondido la panza con ropa más ancha, cómo nadie preguntó, nadie quiso ver. Después del parto, continuó, no sabía qué hacer, no tenía a dónde ir. Me dejaron quedarme aquí, pero con la condición de seguir trabajando. Esteban apretó los puños. ¿Quién te puso esa condición?, preguntó. Lucía dudó. No quiero señalar a nadie, dijo. Yo acepté. Necesitaba el trabajo. Ahí estaba la injusticia más cruel, no impuesta con violencia, sino con necesidad. Esteban caminó hasta la ventana. Desde allí se veía la hacienda extendiéndose como un imperio silencioso. Todo aquello era suyo, y sin embargo había fallado en lo más básico. Lucía, dijo sin mirarla, ¿por qué nunca viniste a mí? Ella respondió sin dudar, porque hombres como usted no suelen escuchar a mujeres como yo. Esas palabras quedaron flotando en el aire. No eran acusación, eran experiencia. Esteban se dio la vuelta lentamente. En ese momento no se sintió poderoso. Se sintió pequeño. Pensó en cuántas veces había pasado frente a ella sin verla, en cuántas decisiones había delegado sin supervisar, en cuántas historias se habían construido en su hacienda sin su conocimiento. Y ahora, esa verdad estaba frente a él, con 3 pares de ojos cerrados, respirando despacio. Esto no debió pasar, dijo finalmente. No así. Lucía bajó la cabeza. Pero pasó, respondió. Y yo solo quiero seguir adelante. Esteban se acercó un paso más. No, dijo con firmeza. No vas a seguir sola. Lucía levantó la vista, sorprendida. Señor, yo no pido caridad. No te estoy ofreciendo caridad, respondió. Te estoy ofreciendo justicia. Por primera vez desde que comenzó esa conversación, Lucía dejó escapar una lágrima. No fue un llanto, fue una rendición silenciosa. Los bebés se movieron como si sintieran el cambio en el aire. Esteban los miró nuevamente y entendió algo que jamás había considerado. La riqueza no servía de nada si no era capaz de proteger a los más vulnerables bajo su propio techo. Pero también entendió otra cosa. Ayudar a Lucía significaría enfrentar verdades incómodas, decisiones pasadas y personas que preferían que todo siguiera igual.
y aún no sabía si estaba preparado para lo que eso implicaba. Esteban Montenegro no durmió esa noche. Permaneció sentado en el despacho hasta el amanecer, con la luz apagada y una copa intacta sobre el escritorio. Desde la ventana observaba los campos inmóviles de la hacienda de San Miguel del Valle, pero su mente estaba en otra parte, en la cocina, en la lavandería, en ese cuarto estrecho donde 3 bebés respiraban apretados contra una madre agotada. Por primera vez en años, Esteban sentía vergüenza de su propio silencio. Apenas salió el sol, tomó una decisión. No convocó a todos. No hizo un anuncio. No levantó la voz. Llamó únicamente a quienes debían saber. El primero fue Ramiro Salcedo, el administrador general de la hacienda. Hombre de traje sencillo, bigote prolijo y mirada calculadora. Llevaba más de 15 años manejando cada detalle del lugar. «Necesito que vengas ahora», dijo Esteban por teléfono. «A mi despacho». Ramiro llegó media hora después. Saludó con respeto, como siempre, pero notó algo distinto en el rostro del millonario. Una dureza nueva. «¿Ocurrió algo, don Esteban?», preguntó. Esteban no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta quedar frente a él y habló sin rodeos. «Quiero que me expliques por qué una empleada mía ha estado trabajando con 3 recién nacidos escondidos durante 2 meses». El rostro de Ramiro palideció apenas. Un segundo. Lo suficiente. «¿Lucía?», preguntó fingiendo sorpresa. «Yo no sabía que eran trillizos». «Pero sabías que estaba embarazada», replicó Esteban. Ramiro bajó la mirada. «Sí, lo sabía». Ese sí fue como una confesión. «¿Y aún así permitiste que siguiera trabajando?», continuó Esteban. «¿Que viviera en un cuarto que apenas alcanza para una persona?». Ramiro respiró hondo. «Ella nunca se quejó, señor. Dijo que necesitaba el trabajo». Esteban golpeó el escritorio con la palma abierta. «Porque tenía miedo», alzando la voz. «Porque no tenía opción». Ramiro se tensó. «Don Esteban», dijo con cautela, «aquí siempre se ha hecho así. Si empezamos a dar excepciones». «No es una excepción», lo interrumpió. «Es humanidad». El silencio se volvió espeso. «¿Quién más lo sabía?», preguntó Esteban finalmente. Ramiro dudó. «Algunos capataces. La cocinera». Tragó saliva. «Todos asumimos que era una situación temporal». Esteban cerró los ojos. No era un error aislado. Era una cadena de indiferencias. «Eso se terminó», dijo con firmeza. «Desde hoy». Ramiro asintió, pero algo en su expresión cambió. Ya no era respeto. Era preocupación. «Don Esteban», se atrevió a decir, «esto puede generar comentarios. La gente habla». Esteban lo miró fijamente. «Que hablen». Horas más tarde Esteban recorrió la hacienda, no como dueño, como observador. Se detuvo en los establos, en los campos, en la cocina, miró a los trabajadores a los ojos, notó cansancio, rutina, silencios aprendidos. En la cocina doña Mercedes, la cocinera principal, se puso nerviosa al verlo entrar. «Señor Montenegro», dijo, «no sabía que vendría». «Desde ahora voy a venir más seguido», respondió él. Sus ojos se desviaron hacia el rincón donde Lucía solía trabajar. «¿Por qué nadie me dijo?», preguntó sin acusar. Doña Mercedes bajó la cabeza. «Pensamos que usted no quería problemas», susurró. «Aquí siempre ha sido así». Esa frase volvió a golpearlo. «Siempre ha sido así. Las injusticias más grandes no nacen del odio, nacen de la costumbre». Esa misma tarde, Esteban pidió ver el cuarto de Lucía. Cuando entró, el aire se volvió pesado. La habitación era pequeña, con una cama angosta, una cómoda vieja y una cuna improvisada hecha con madera reciclada. No había espacio para nada más. Lucía estaba sentada en el borde de la cama, con los trillizos dormidos a su lado. «Perdón por el desorden», dijo de inmediato. Esteban negó con la cabeza. «No tienes nada que disculpar». Observó cada detalle. La falta de espacio, la falta de recursos, la falta de opciones.
Esto no es digno, dijo finalmente. Lucía apretó las manos. Yo me adapto, respondió. Siempre lo hice. Esa capacidad de adaptación era lo que había permitido que todo siguiera igual. No deberías tener que adaptarte a la injusticia, dijo él. Es la injusticia la que debe desaparecer. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Esteban no respondió de inmediato, porque sabía que cualquier decisión traería consecuencias. Esa noche convocó a una reunión privada con los encargados. No fue amable, no fue diplomático. Durante meses, dijo, permitieron que una mujer con 3 hijos recién nacidos fuera tratada como si no existiera. Eso no vuelve a ocurrir, nunca. Algunos bajaron la mirada, otros se incomodaron. Las condiciones de trabajo van a cambiar, continuó, y quien no esté de acuerdo puede irse. Un murmullo recorrió la sala. Esto es una hacienda, no una fundación, dijo uno de los capataces. Si empezamos a... Esteban lo miró con frialdad. Es mi hacienda, respondió, y aquí mando yo. El mensaje fue claro, pero no todos aceptaron el cambio. Esa misma semana comenzaron los rumores, que Lucía se había aprovechado, que Esteban se había ablandado, que los trabajadores iban a exigir más. Esteban escuchó todo y decidió no retroceder. Sin embargo, sabía que aún faltaba algo. No bastaba con cambiar reglas, había que exponer la verdad. Una tarde, Ramiro volvió a su despacho. Don Esteban, dijo con cautela, hay algo que debería saber. Dime, el hombre que dejó embarazada a Lucía, respiró hondo, trabajaba aquí. Esteban sintió un escalofrío. ¿Quién?, preguntó. Ramiro dudó. Un antiguo capataz. Se fue antes de que nacieran los niños. El rompecabezas empezaba a encajar. No era solo abandono, era abuso de poder. Esteban apretó los dientes. ¿Lo sabías?, preguntó. Lo sospechaba, admitió Ramiro. Pero no había pruebas. No hiciste nada, dijo Esteban. Ramiro no respondió. En ese momento, el millonario entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ayudar a Lucía significaba desenterrar verdades incómodas, romper lealtades antiguas y enfrentar a personas que preferían el silencio. Y ahora ya no podía mirar hacia otro lado. Esa noche, Esteban volvió a pasar por el cuarto de Lucía. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Va a empeorar todo?, preguntó. Esteban se agachó frente a ella. No, dijo con firmeza. Va a cambiar. Aunque a algunos no les guste. Lucía asintió lentamente. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Pero Esteban sabía algo más. Al hacer visible la injusticia, había despertado resistencias. Y alguien, en algún lugar de la hacienda, no estaba dispuesto a perder el control. El día amaneció pesado en la hacienda de San Miguel del Valle. No por el clima, sino por el ambiente. Esteban Montenegro lo sintió apenas cruzó el umbral de la casa principal. Había un murmullo distinto, miradas que se desviaban, conversaciones que se cortaban de golpe. La verdad, una vez insinuada, empezaba a incomodar a quienes habían vivido cómodos en el silencio. Y él sabía que ese día tendría que ponerle nombre y rostro a la injusticia. Decidió no posponerlo más. Convocó a todos los trabajadores a una reunión general en el galpón principal. No era habitual. Ese espacio solía usarse para anuncios prácticos, nunca para asuntos humanos. El simple llamado ya generó inquietud. Lucía fue una de las últimas en llegar. Caminaba despacio, con los trillizos en brazos, envueltos en mantas limpias que alguien había dejado en su cuarto esa mañana. No preguntó quién, solo agradeció en silencio. Aún así, su expresión era de miedo contenido. Esteban la vio desde lejos. Y por primera vez no pensó como patrón, ni como empresario, ni siquiera como hombre rico. Pensó como alguien que ya no podía retroceder. Cuando todos estuvieron presentes, Esteban subió a una tarima improvisada.
No llevaba papeles, no llevaba discursos preparados, solo llevaba una decisión. «Gracias por venir», comenzó con voz firme. «Los he reunido porque durante demasiado tiempo han ocurrido cosas en esta hacienda que no debieron ocurrir». El murmullo cesó. «Aquí se ha trabajado duro», continuó. «Se han levantado tierras, ganado, producción, pero también se han construido silencios, y esos silencios han causado daño. Algunos bajaron la cabeza, otros cruzaron los brazos. Hace 2 meses, dijo Esteban, nacieron 3 niños en esta hacienda, 3 vidas, y nadie consideró que su madre merecía algo más que sobrevivir». Un murmullo recorrió el lugar. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Apretó a los bebés contra su pecho. «Eso fue un error», continuó Esteban. «Un error colectivo. Y empieza por mí. La sorpresa fue general. El dueño asumiendo responsabilidad no era algo común. Yo delegué, yo confié, yo no miré, y por eso hoy estamos aquí». Se hizo un silencio espeso. «Pero hay algo más», añadió. «Algo que no puede seguir oculto». Esteban hizo una pausa. Miró a Ramiro, el administrador, que estaba de pie al costado, tenso. «El padre de estos niños trabajó aquí», dijo finalmente, «y usó su posición para desaparecer cuando debió hacerse responsable». Un murmullo más fuerte. Algunos rostros se endurecieron. «Ese hombre ya no está», continuó, «pero su conducta fue posible porque nadie quiso ver». En ese momento, una voz se alzó desde el fondo. «Esto es una exageración», dijo un capataz. «Ella nunca se quejó». Esteban lo miró con frialdad. «El silencio no es consentimiento», respondió. «Es miedo». Lucía sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «No estoy aquí para humillar a nadie», continuó Esteban. «Estoy aquí para cambiar las cosas». «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó otra voz. «¿Vamos a perder el trabajo por esto?». Esteban respiró hondo. «Nadie será castigado por decir la verdad», dijo, «pero tampoco permitiré que se castigue a quien ya ha sufrido demasiado». Miró directamente a Lucía. «Ella y sus hijos no volverán a vivir en condiciones indignas», afirmó, «a partir de hoy». Un murmullo de aprobación se mezcló con otros de incomodidad, pero entonces ocurrió lo inesperado. Ramiro dio un paso al frente. «Don Esteban», dijo con voz controlada, «con todo respeto, esto puede traer problemas legales, reclamos, demandas». El galpón quedó en silencio. Esteban lo miró fijamente. «¿Eso te preocupa más que 3 niños pasando necesidades?», preguntó. Ramiro apretó la mandíbula. «Me preocupa la estabilidad de la hacienda», respondió. «Si abrimos esta puerta». La puerta ya estaba abierta, lo interrumpió Esteban. Solo que nadie quería mirar adentro. Ramiro guardó silencio. Ese fue el momento en que Esteban entendió que la lealtad tenía límites, y que la justicia, a veces, exige romper pactos antiguos. «Ramiro», dijo con calma, «tu gestión termina hoy». Un murmullo de asombro recorrió el lugar. «No porque seas el único responsable», continuó, «sino porque representas una forma de hacer las cosas que ya no acepto». Ramiro palideció. «Don Esteban», intentó decir. «La decisión está tomada», respondió. «Puedes recoger tus cosas». El administrador dio media vuelta, humillado, y se fue sin mirar atrás. Lucía no podía creer lo que veía. Esteban bajó de la tarima y se acercó a ella. «Lucía», dijo con voz más suave, «esto no es caridad, es responsabilidad». Ella lo miró confundida. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó. «Podría haberme despedido, nadie lo habría cuestionado». Esteban se agachó frente a ella, a la altura de los bebés. «Porque yo también fallé», respondió, «y no voy a permitir que ese error defina quién soy». Lucía bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre la manta de uno de los niños. «Tengo miedo», confesó. «Yo también», admitió Esteban. «Pero el miedo no puede mandar.
Ese día, Esteban ordenó que Lucía y los trillizos fueran trasladados a una casa pequeña dentro de la propiedad, usada antes para visitas. No era lujosa, pero era digna. Algunos empleados ayudaron en silencio. Otros observaron desde lejos. La hacienda estaba cambiando, pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Esa noche, Esteban recibió una llamada anónima. «Está jugando con fuego», dijo una voz. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Esteban colgó sin responder. Sabía que el precio de decir la verdad nunca es bajo. Más tarde, pasó por la nueva casa de Lucía. Ella estaba sentada en una silla, con los bebés dormidos en una cuna improvisada. La casa olía a limpieza y a miedo reciente. «Gracias», dijo ella sin mirarlo. «Pero no quiero ser un problema». Esteban se apoyó en la puerta. «El problema no eres tú», respondió. «El problema es todo lo que se permitió antes». Lucía lo miró por primera vez sin miedo. «¿Y si la gente me odia por esto?», preguntó. Esteban negó con la cabeza. «Si alguien necesita odiar a una madre por sobrevivir, ese odio no te pertenece». Lucía asintió lentamente. Esa noche, mientras Esteban regresaba a la casa principal, entendió algo fundamental. Hacer lo correcto no trae aplausos inmediatos, trae resistencia, trae pérdidas, trae soledad, pero también trae algo que el dinero nunca había logrado comprarle: paz. Sin embargo, la batalla no había terminado, porque la verdad, una vez expuesta, exige consecuencias, y Esteban aún tendría que enfrentar la más difícil de todas: mirarse a sí mismo y decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esteban Montenegro comprendió demasiado tarde que la verdad, cuando empieza a moverse, no se puede detener. Los días siguientes a la reunión en el galpón fueron extraños. La hacienda de San Miguel del Valle seguía funcionando. El ganado seguía pastando, las máquinas seguían rugiendo. Pero algo había cambiado de forma irreversible. El silencio ya no era cómodo, era tenso, y Esteban lo sentía en cada paso. Algunos trabajadores lo saludaban con más respeto que nunca, otros evitaban mirarlo. Había quienes lo admiraban en silencio, y quienes lo culpaban por haber roto un equilibrio que, aunque injusto, les resultaba conocido. Él aceptó todo eso como parte del precio, pero no estaba preparado para lo que vendría después. Una mañana, mientras revisaba documentos en su despacho, doña Mercedes pidió hablar con él. No entró como de costumbre. Cerró la puerta con cuidado y permaneció de pie, con las manos temblorosas. «Señor Montenegro», dijo, «necesito contarle algo». «Y no es fácil». Esteban levantó la vista. «Lo que sea», respondió. «Ya no quiero silencios». Doña Mercedes respiró hondo. «El hombre que dejó embarazada a Lucía», comenzó. «Yo lo conocía bien». Esteban se tensó. «Se llamaba Héctor Valdivia», continuó. «No era solo capataz, tenía influencia, y no era la primera vez que se acercaba a muchachas jóvenes». El aire se volvió pesado. «¿Está diciendo que...?» preguntó Esteban. «Que no fue un error», respondió ella. «Fue un patrón». Esteban apoyó ambas manos en el escritorio. Sintió una mezcla de rabia y culpa. «¿Por qué nadie habló?», preguntó. Doña Mercedes bajó la mirada. «Porque quienes hablaron se fueron, y quienes se quedaron aprendieron a callar». Esa frase terminó de romper algo dentro de Esteban. No se trataba solo de Lucía. Se trataba de una estructura que había protegido al abusador. «¿Dónde está ahora ese hombre?», preguntó con voz dura. «En Puerto del Sol», respondió. «Escuché que trabaja para otra hacienda». Esteban no dudó. «Gracias por decirlo», dijo. «Aunque duela». Cuando doña Mercedes salió, Esteban se quedó solo. Caminó hasta la ventana. Vio los campos, los árboles, la tierra que había heredado de su padre. Todo eso había sido construido con esfuerzo, pero también con omisiones. Y ahora el pasado pedía cuentas. Esa misma tarde, Esteban fue a ver a Lucía.
La encontró sentada en el porche de la casa nueva, meciendo suavemente a uno de los trillizos. Los otros dos dormían. El lugar era sencillo, pero digno. Aún así, Lucía no parecía en paz. ¿Pasa algo?, preguntó él. Lucía dudó antes de responder. Desde la reunión, algunas personas me miran distinto, admitió. Como si yo hubiera hecho algo malo. Esteban apretó los dientes. No hiciste nada malo, dijo. Y no voy a permitir que te culpen. Lucía lo miró con tristeza. Yo solo quería que mis hijos estuvieran bien, susurró. Nunca quise causar problemas. A veces, respondió Esteban, la verdad causa problemas solo porque expone mentiras antiguas. Lucía bajó la mirada. Hay algo que no le conté, dijo de pronto. Esteban se tensó. Dime, Héctor, pronunció el nombre con dificultad. Él sabía que eran trillizos y me dijo que nadie le creería a una empleada contra un capataz. Esteban sintió que la sangre le hervía. ¿Te amenazó?, preguntó. Lucía asintió lentamente. Me dijo que si hablaba perdería el trabajo y el techo. Ahí estaba la revelación final. No solo abandono, no solo abuso, intimidación. Esteban se levantó. Esto no termina aquí, dijo con firmeza. Te lo prometo. Lucía lo miró con miedo. No quiero venganza, dijo. Solo quiero paz. Esteban la miró a los ojos. La paz verdadera no existe sin justicia. Esa noche, Esteban tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó a un abogado de confianza en Ciudad Esperanza. Le contó todo, cada detalle, cada silencio. Si avanzamos, le dijo el abogado, habrá consecuencias. Para usted también. La prensa podría involucrarse. Esteban no dudó. Que así sea. Al día siguiente, viajó personalmente a Puerto del Sol. No como millonario ostentoso, como hombre decidido. Encontró a Héctor Valdivia trabajando en otra hacienda, seguro, confiado, protegido por la idea de que el pasado siempre queda atrás. ¿Te acuerdas de Lucía Ramírez?, le preguntó Esteban cuando estuvieron frente a frente. Héctor sonrió con desdén. Claro, respondió. Una chica más. Ese desprecio fue suficiente. Esteban no levantó la voz, no necesitó hacerlo. La justicia te va a recordar, dijo, aunque creíste que nadie lo haría. Héctor intentó reírse. ¿Quién va a creerle a ella?, preguntó. ¿O a usted? Esteban lo miró con calma. Yo no necesito que me crean, respondió. Solo necesito que la verdad exista. Días después, la denuncia fue presentada. El rumor se expandió rápido. Algunos apoyaron, otros criticaron, muchos se sorprendieron. Lucía temblaba cada vez que escuchaba pasos cerca de su casa. Esteban lo notó. No estás sola, le dijo. Pase lo que pase. Una tarde, mientras Esteban estaba con ella y los trillizos, ocurrió algo pequeño, pero poderoso. Uno de los bebés tomó el dedo de Esteban con fuerza. Él se quedó inmóvil. Nunca había tenido hijos. Y en ese gesto simple sintió algo que jamás había sentido con el dinero, ni con el poder, ni con las tierras. Responsabilidad real. ¿Sabe?, dijo Lucía en voz baja. Nunca pensé que alguien como usted se quedaría. Esteban miró a los niños. Yo tampoco pensé que necesitaba quedarme, respondió. Hasta ahora. El proceso legal avanzaba lento, pero avanzaba. Y con cada paso, Esteban sentía que algo dentro de él se ordenaba. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué tipo de hombre sería a partir de ahora. Una noche recibió un mensaje. El caso había sido aceptado. Lucía rompió en llanto cuando él se lo dijo, no de alegría, de alivio. Gracias, susurró, por no soltarme. Esteban negó con la cabeza. Gracias a ti, respondió, por obligarme a ver. Mientras los trillizos dormían, Esteban entendió que su vida había cambiado para siempre. La riqueza ya no era el centro, la justicia sí,
Y aún quedaba un último paso, no solo hacer pagar al culpable, sino asegurar un futuro digno para quienes habían sido invisibles. Alejandro Montenegro pasó la noche en vela. No fue por negocios, ni por pérdidas en la bolsa, ni por llamadas urgentes desde la capital. Fue por una imagen que no lograba borrar de su mente. Lucía, de pie en la cocina, con los trillizos sujetos a su cuerpo como si fueran parte de ella, trabajando en silencio, sin pedir nada, sin reclamar nada. Alejandro, que había negociado millones sin pestañear, ahora sentía algo que no conocía bien, culpa profunda, porque entendió una verdad incómoda. Todo ese sufrimiento había ocurrido bajo su propio techo. A la mañana siguiente decidió no ir a la empresa, canceló reuniones, ignoró llamadas, quería observar, no como patrón, no como millonario, sino como hombre. Desde el segundo piso, vio a Lucía salir temprano al patio con los bebés. El sol apenas despuntaba sobre San Esteban del Valle, tiñendo de dorado los cerros lejanos. Ella se sentó en una banca vieja, ajustó los rebozos que sostenían a los pequeños y les habló en voz baja. No se quejaba, no lloraba, cantaba. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Cómo puede alguien seguir siendo dulce después de tanto abandono?, se preguntó. Fue entonces cuando entendió que ya no bastaba con sentir compasión. Había llegado el momento de elegir. La elección imposible. Alejandro sabía que cualquier decisión tendría consecuencias. Si ayudaba a Lucía abiertamente, su familia política, los accionistas, los abogados, los socios, reaccionarían. Un escándalo. Una empleada con hijos ocultos dentro de la propiedad, rumores, demandas, prensa, pero si no hacía nada, se convertiría en algo que siempre había despreciado, un hombre rico e indiferente. Ese mismo día llamó a María Elena, la administradora general de la Hacienda. «Quiero todos los registros de Lucía Ríos», ordenó. «Contrato, pagos, horarios, cualquier cosa». María Elena dudó. «¿Ocurrió algo, señor Montenegro?» Alejandro la miró fijo. «Sí, ocurrió que abrí los ojos. Horas después, los documentos estaban sobre su escritorio, y lo que vio lo dejó sin aire. Lucía trabajaba más horas de las declaradas. Nunca pidió aumento, nunca tomó licencia, nunca figuró como madre en ningún registro. Era como si su maternidad no existiera oficialmente. «Esto es ilegal y cruel», murmuró Alejandro. Pero el golpe final llegó cuando encontró un anexo oculto, un descuento mensual aplicado por uso indebido de instalaciones. Era por haber usado la cocina por las noches, para alimentar a sus hijos. Alejandro cerró los ojos. En ese momento entendió que el problema no era solo Lucía, era todo el sistema que él había permitido. La conversación que nadie esperaba. Esa tarde, Alejandro bajó a la cocina. No anunció su llegada. No pidió café. Solo se quedó de pie observando. Lucía se tensó al verlo. «Señor Montenegro, ¿hice algo mal?» Él negó con la cabeza. «Lucía, necesito que me diga la verdad, toda». Ella tragó saliva. Por un segundo pensó en mentir, en protegerse, en callar, pero estaba cansada. «Mis hijos nacieron aquí, en esta hacienda», confesó. «Su padre murió antes de conocerlos. Yo no tenía a dónde ir. Tenía miedo de perder el trabajo». Alejandro la escuchó sin interrumpir. «¿Por qué no pidió ayuda?» Lucía levantó la mirada, con una mezcla de dignidad y dolor. «Porque aprendí que pedir ayuda aquí es peligroso». Ese comentario fue como un golpe seco. Alejandro entendió que no bastaba con ayudarla a ella. Había que cambiar las reglas. El dilema final. Esa noche Alejandro reunió a su equipo legal. «Quiero regularizar su situación, reconocer a los niños, cubrir gastos médicos, darle vivienda digna». Los abogados se miraron entre sí. «Señor, eso puede abrir precedentes», advirtió uno. «Otros empleados podrían exigir lo mismo». Alejandro apoyó las manos en la mesa. «Entonces será hora de que lo hagan». Hubo silencio. «¿Está seguro?», preguntó otro.
Esto puede afectar su imagen. Alejandro sonrió, cansado. Mi imagen ya no me importa, mi conciencia sí. Y en ese instante tomó la decisión que dividiría su vida en dos, antes y después de Lucía y sus trillizos. El primer acto de justicia, a la mañana siguiente, Alejandro anunció cambios internos, auditoría completa, revisión de contratos, fin de los abusos silenciosos. Pero aún faltaba lo más difícil. Miró a Lucía y dijo: «No voy a esconderlos más, ni a usted. Lo que hice fue mirar hacia otro lado, y eso también es culpa». Lucía no respondió. Solo abrazó a sus hijos con fuerza. Alejandro sintió un nudo en la garganta, porque supo algo definitivo. Ayudarla no era un favor, era una deuda moral, y lo más impactante aún estaba por venir, porque al elegir hacer lo correcto, Alejandro Montenegro acababa de despertar enemigos poderosos, y una verdad enterrada desde hacía años estaba a punto de salir a la luz. Alejandro Montenegro sabía que el paso que había dado no tenía retorno. Desde el momento en que ordenó la auditoría interna de la Hacienda Los Olivos, el ambiente cambió. Ya no había sonrisas falsas, ya no había saludos largos en los pasillos. Ahora había miradas esquivas y silencios incómodos. Los rumores comenzaron a circular por San Esteban del Valle, que el millonario había perdido el juicio, que estaba protegiendo a una empleada problemática, que algo grave se escondía detrás de esa decisión. Alejandro escuchaba todo y no desmentía nada, porque en el fondo sabía que lo peor aún no había salido a la luz. La resistencia del sistema. El primer informe de la auditoría llegó 3 días después. Alejandro lo leyó solo, en su despacho, mientras afuera caía una lluvia lenta que golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Cada página era peor que la anterior. Descuentos injustificados, horas no pagadas, amenazas veladas, firmas falsificadas. Pero un nombre aparecía una y otra vez: Rogelio Barrenechea, el antiguo administrador de la Hacienda, hombre de confianza del padre de Alejandro, figura intocable durante años. Alejandro sintió un peso en el pecho. «Así que eras tú», murmuró. Rogelio había creado un sistema silencioso de castigos. No gritaba, no golpeaba, solo hacía desaparecer derechos. Y Lucía había sido una de las más afectadas. El enfrentamiento inevitable, Alejandro mandó llamar a Rogelio esa misma tarde. El hombre entró con paso firme, como quien cree que nada puede tocarlo. «Señor Montenegro», saludó. «Me dijeron que quería verme». Alejandro no lo invitó a sentarse. «Explíqueme esto», dijo, deslizando los documentos sobre la mesa. Rogelio los miró apenas. «Malentendidos administrativos», respondió con calma. «Nada fuera de lo normal». Alejandro lo miró fijo. «¿También es un malentendido haber descontado dinero a una madre por alimentar a sus hijos?» Rogelio apretó los labios. «Las reglas son claras. No se permiten niños en las instalaciones». Alejandro sintió hervir la sangre. «Los niños nacieron aquí», respondió. «Y usted lo sabía». Por primera vez, Rogelio bajó la mirada. Ese silencio fue la confesión. Se aprovechó de su poder, continuó Alejandro, y del miedo de quienes no tenían a dónde ir. Rogelio intentó defenderse. «Yo solo seguía órdenes antiguas. Su padre...» «Mi padre ya no está», lo interrumpió Alejandro. «Y yo no soy él». La decisión fue inmediata. Rogelio quedó suspendido de sus funciones. Horas después, despedido. La noticia corrió como pólvora. Y por primera vez en muchos años, los empleados comenzaron a mirarse entre sí, con una mezcla de sorpresa y esperanza. La verdad frente a todos, Alejandro sabía que despedir a Rogelio no era suficiente. La justicia emocional necesitaba algo más. Convocó a una reunión general en el galpón principal de la Hacienda. Todos los trabajadores presentes, sin excepción. Lucía dudó en asistir. «No quiero problemas, señor Montenegro», dijo en voz baja. Alejandro la miró con firmeza.
No son problemas, es la verdad, y ya no debe esconderse. El murmullo era constante cuando Alejandro subió a la tarima improvisada. Respiró hondo. Durante años, comenzó, esta hacienda funcionó sobre silencios, sobre abusos que yo ignoré, y eso me hace responsable. Hubo incomodidad. Hoy quiero decir algo claro, continuó. Nadie será castigado por hablar. Nadie perderá su trabajo por decir la verdad. Miró a Lucía, que estaba al fondo, con los trillizos en brazos. Ella trabajó aquí en condiciones que no deberían existir, y no fue la única. Un murmullo recorrió el lugar. Alejandro levantó la voz. A partir de hoy, eso se termina. No prometió milagros, no habló de caridad, habló de dignidad. Y eso fue más poderoso, la restauración de Lucía. Después de la reunión, Alejandro pidió hablar con Lucía a solas. No en la oficina, no en la cocina. La llevó a la casa principal. Lucía entró con cautela. Nunca había pasado del umbral. Este lugar no es un premio, dijo Alejandro. Es un reconocimiento. Le entregó documentos, contrato nuevo, salario justo, horario humano. Vivienda dentro de la propiedad, pero independiente. Lucía temblaba al leer. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Alejandro respondió con honestidad. Porque durante mucho tiempo fui rico, pero no fui justo. Lucía no lloró, no se arrodilló, no agradeció exageradamente, solo dijo, mis hijos crecerán sabiendo que alguien los vio. Y esa frase valió más que cualquier fortuna. Las consecuencias inesperadas. Pero la justicia nunca llega sola. Días después, Alejandro recibió una notificación legal. Rogelio había denunciado a la empresa. Intentaba defenderse atacando. Alejandro no se sorprendió. «Que venga», dijo. «Esta vez la verdad está de nuestro lado». La prensa local empezó a interesarse. Historias antiguas salieron a la superficie. Otras empleadas comenzaron a hablar. Testimonios guardados durante años. Alejandro entendió que el cambio real siempre incomoda, pero no retrocedió, porque algo dentro de él había cambiado para siempre. El nuevo equilibrio. Una tarde, mientras caminaba por la hacienda, Alejandro vio a Lucía sentada bajo un árbol, dando de comer a sus hijos. No estaba escondida, no estaba apurada, estaba en paz. Y Alejandro comprendió que la verdadera justicia no era humillar a los culpables, sino devolver humanidad a quienes la habían perdido. Sin saberlo, había iniciado algo más grande que un acto de compasión. Había roto una cadena, pero aún faltaba un último paso, uno que no solo cerraría la historia, sino que dejaría una huella profunda en todos los que la escucharan. Alejandro Montenegro nunca volvió a ser el mismo. No fue una decisión consciente, no fue un juramento solemne frente al espejo. Fue algo que ocurrió despacio, como cambian las cosas verdaderamente importantes. Durante semanas, la hacienda Los Olivos siguió funcionando. Los negocios continuaron. Los contratos se firmaron. El dinero siguió entrando. Pero algo invisible había cambiado. Alejandro comenzó a caminar más lento por los pasillos, a saludar por nombre, a escuchar sin mirar el reloj. Antes, su mundo estaba hecho de cifras. Ahora, estaba hecho de rostros. El silencio que ya no pesaba. Una mañana, Alejandro se detuvo frente a la ventana de su despacho. Desde allí podía ver el patio donde Lucía solía trabajar en silencio. Ahora la escena era distinta. Lucía caminaba sin prisa, con los trillizos en un coche sencillo. Los niños reían, no había miedo en sus movimientos. Alejandro sintió un nudo suave en el pecho, no de culpa esta vez, sino de algo nuevo, paz, porque entendió que ayudar no lo había empobrecido, lo había despertado. La conversación que cerró el círculo. Un atardecer, Alejandro invitó a Lucía a sentarse con él bajo el viejo nogal. No como patrón, no como benefactor, como dos adultos compartiendo una verdad. «Nunca quise ser una carga», dijo Lucía rompiendo el silencio. «Solo quería trabajar,
Y cuidar a mis hijos. Alejandro asintió. Y yo creí que dar trabajo era suficiente, respondió, pero olvidé algo esencial, el respeto. Lucía lo miró con serenidad. Usted fue el primero que me miró sin lástima, dijo. Eso cambió todo. Alejandro bajó la vista. No fue valentía, admitió. Fue vergüenza de mí mismo. Ambos guardaron silencio. No hacía falta decir más. Los niños que crecían sin miedo, el tiempo pasó. Los trillizos comenzaron a caminar, a decir sus primeras palabras, a llenar la hacienda de risas. Alejandro los veía de lejos, sin invadir. No necesitaba ser protagonista, le bastaba saber que estaban bien. Un día, uno de los niños tropezó y cayó frente a él. Alejandro se agachó instintivamente. El pequeño lo miró y sonrió. Ese gesto sencillo atravesó años de frialdad acumulada. Alejandro comprendió algo esencial. La riqueza verdadera no deja huella en cuentas bancarias. La deja en las personas. Las consecuencias que valieron la pena. No todo fue fácil. Alejandro perdió algunos socios. Algunos contratos se cayeron. Algunos lo llamaron ingenuo. Él aceptó todo, porque por primera vez dormía sin peso en el pecho. La hacienda se transformó lentamente. Nuevas normas, nuevas voces, más humanidad. Los empleados ya no bajaban la mirada. Ya no trabajaban con miedo, y Alejandro entendió que liderar no era imponer, era cuidar. El legado invisible. Una noche, Alejandro encontró una caja antigua entre las pertenencias de su padre. Cartas, notas, errores no resueltos. Las leyó con calma. Y comprendió algo doloroso. Su padre también había sido prisionero de un sistema que nunca cuestionó. Alejandro cerró la caja, no con rencor, con comprensión. Aquí termina, susurró, porque cada generación tiene una oportunidad, repetir o cambiar. El último gesto antes de que terminara el año, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Creó un fondo interno, no para caridad, sino para emergencias humanas, salud, maternidad, dignidad. No hubo discursos, no hubo cámaras, solo una regla. Nadie tendría que esconder su dolor para conservar su trabajo. Lucía nunca pidió nada, nunca necesitó hacerlo, porque ya no era invisible. El cierre que nadie vio venir. Una tarde tranquila, Alejandro caminó solo por la hacienda. El sol caía lento sobre San Esteban del Valle. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Se detuvo donde todo había comenzado, la cocina. La miró en silencio. No vio pobreza, no vio errores. Vio el punto exacto donde aprendió a ser humano. Alejandro Montenegro, el millonario que lo tenía todo, finalmente entendió que era tener suficiente, y mientras se alejaba, supo que no había salvado a nadie, solo había hecho lo que todos olvidan hacer alguna vez, mirar al otro y no apartar la mirada. A veces, las personas no necesitan dinero, necesitan ser vistas, escuchadas, reconocidas. Porque cuando alguien te mira de verdad, tu historia empieza a cambiar. Ahora queremos saber de ti. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan que la humanidad aún importa, porque quizá la próxima historia también te esté esperando a ti.